Gracias por acompañarnos en estos segundos comentarios de la fuerza de la verdad. Nuestros temas, una cantidad de temas y eventos que no cesan de acontecer ni de producirse y que se relacionan precisamente con asuntos que están sobre la mesa, situaciones que están en proceso para resolverse o que se estancan o que se olvidan y que hay que darle seguimiento para poder contribuir de una manera civilizada y de una manera patriótica, si se quiere, a la solución de los mismos, con algunas ideas, algunos comentarios que puedan ser útiles. Nuestros temas. Así hemos denominado cuando estamos agrupando una serie de comentarios sobre temas de relieve, temas de interés nacional. El DNI, la ley del CALIE, va a ser un tema que aparentemente va a continuar sobre la mesa. Vi algunos titulares que me llamaron la atención y quiero sacarle como el filo a algunos de ellos. El primero es la denuncia que hizo el doctor Guasar Gómez, indicando que fue víctima de torturas y vejámenes en el cuartel de Ocoa. Se trata del doctor, el médico que estaba con una pancarta caminando, protestando, que fue apresado, y hay videos que circularon en todo el país sobre eso, pero él indica que no solamente fue apresado de una manera impropia, incorrecta e ilegal, sino que también sufrió torturas y vejámenes en la cárcel donde estuvo. Y sabemos que el presidente de la República inmediatamente se pronunció, indicando y prácticamente tomando una decisión de que lo liberaran de manera inmediata. Luego se produjeron ciertos comentarios. El vocero de la presidencia ratificó esa decisión del presidente Abinader en un Twitter, indicando la posición del presidente y la decisión que había tomado. Más luego, el síndico, senador de la provincia donde ocurrió el hecho, manifestó que no habían sido liberados porque el presidente lo había ordenado. Porque evidentemente con esa decisión se estaba pasando por encima a las instituciones que tienen que ver con esas decisiones precisamente. Sobre todo cuando el buque insignia que ha tenido la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader ha sido precisamente lo que él ha denominado la justicia independiente. Pero a nosotros nos preocupa más aún que eso, que eso tiene su bemol, un bemol que acabo de comentar, de pasar por encima, ¿verdad? Pero, dicho sea de paso, que pasar por encima es un tema muy delicado, porque con esa ley del CALIE, la ley del DNI, se puede pasar por encima con facilidad, por encima de quien sea. Y por eso hay esa necesidad del país, de la nación dominicana, de que esa ley sea derogada, sustituida por otra ley, tal cual se ha comentado con mucha precisión y objetividad por juristas especialistas en la materia. Pero el otro punto relacionado es esa información que se compartió también en los medios escritos y digitales, que el director del DNI condena el atropello policial contra el médico en Ocoa. Pero a nosotros solamente el titular nos puso a pensar. Por ejemplo, entonces significa que existe ya, en base a la ley que se debe derogar, una persona nombrada como director del DNI, de la dirección, como dirección, porque un director es el jefe de una dirección. Entonces, esa ley creaba la dirección. Entonces, la pregunta que nos estábamos haciendo
era si esa dirección existía antes de esta ley ser promulgada, que es muy reciente, o si ha surgido el incumbente luego de que la ley haya sido promulgada. Porque si está hablando como el director del DNI basándose en la ley existente, aún sabiéndose que está sobre la mesa la discusión, que se ha creado una comisión y que hay todo un proceso de trabajo que se está haciendo, donde ya las conclusiones están ahí prácticamente, de que esa ley hay que derogarla, pues entonces uno se puede preguntar si esto es una burla, una manera de volver a irritar a la población. Incluso pone entredicho la seriedad del trabajo que está haciendo esa comisión y de la importancia que le ha dado la Sociedad Interamericana de Prensas y la Sociedad Dominicana de Diarios al tema, porque evidentemente no debería estar actuando como director del DNI si la ley misma no ha entrado en vigencia, a no ser que como director existiera antes de la promulgación de la ley, que era la pregunta que nos estábamos haciendo. Pero como queda sobre el tapete esto, y nos gusta tanto el tema de la irritación, pues no dudamos de que sea otra forma más de llamar la atención y de que hacer que la población dominicana reaccione. Parecería que están por encima del bien y del mal y lo desean la ley como está para estar por encima de todo el mundo en el país, y lamentablemente, aunque dejen la ley igual, yo creo que va a tener cabida el llamado que hizo Domínguez Brito cuando dijo que llamaba a la desobediencia civil de esta ley. Yo apoyo totalmente esa posición de Domínguez Brito en el caso de que no se obtempere a los requerimientos nacionales que son derogar esa ley. No es modificar 2 o 3 artículos, no, es cambiarla totalmente y hacer una nueva, derogarla, es lo correcto. Por otro lado, abogados, algunos de ellos que fueron presidentes del Colegio de Abogados, están emplazando al presidente de la República a que convoque una legislatura o la legislatura donde se pueda incluir esa derogación de la ley que crea el DNI. Eso va a estar ahí también. Habrá que ver cuál va a ser la reacción del presidente. A nosotros no nos cabe la menor duda de que este 27 de febrero, en ese discurso del presidente de la República, este va a ser un tema que se va a tocar y el presidente va a tener la oportunidad de brillar con posiciones democráticas y que realmente satisfagan a los requerimientos de los dominicanos. El otro tema que nosotros queremos comentar tiene que ver con Haití y con la frontera. La huelga que ha convocado Guy Philippe y su anuncio de que iba a marchar hacia Puerto Príncipe en el primer día de huelga, segundo día de huelga, pues la prensa quiso indicar como que no había tenido el éxito. Sin embargo, se han cerrado las operaciones, las empresas que tienen que ver con la frontera. Codevi cerró sus puertas porque no va a estar arriesgando ni a los empleados ni a los activos y las inversiones e instalaciones. Entonces, ese es un cierre indefinido, de acuerdo a lo que dice la prensa, y el presidente de esa entidad, el señor Capellán, ha dicho que eso no solamente va a perjudicar las operaciones mismas, sino que las empresas que proveen bienes y servicios se van a perjudicar, además de 18,000 empleados que son de nacionalidad haitiana que no van a trabajar mientras esté cerrada Codevi. Así que hay un impacto inmediato con el cierre y con la huelga. Esa huelga se está convocando porque se quiere lograr un golpe de Estado o una renuncia del presidente actual de Haití, el señor Henry. Entonces, habrá que mirar los acontecimientos y ver cuál va a ser el desarrollo. Nosotros estamos ya mañana, a 1 de febrero,
El 18 de febrero tenemos elecciones en República Dominicana, elecciones municipales. No nos sorprendería alguna situación conflictiva durante el proceso electoral, no solo por los temas propios de los procesos de escrutinio y todo eso, que siempre tiene su problema, y es un tema que vamos a tocar en el día de hoy, por un poquito más adelante, sino que también se vayan a crear situaciones precisamente por ese problema fronterizo, que al mismo tiempo que estemos aquí a nivel nacional en unas elecciones municipales, se estén creando situaciones donde se ponga en riesgo la vida de las personas en la frontera y hasta en el país, porque en cualquier municipio del país probablemente existe alguna comunidad de haitianos. Y el otro tema relacionado con Haití fue ya la acusación oficial que hizo el gobierno actuante de Haití, las autoridades haitianas, a Martín Moïse del asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Finalmente acusan a su ex esposa, hoy viuda, de ese asesinato. Desde que esto se comunicó como una noticia fatal de ese magnicidio, pues era evidente de que esa persona podía tener un involucramiento, aunque en todo momento fue dejada fuera y se fueron por las ramas dejando ese tronco importante sin investigar, pero finalmente el juego dio la vuelta y ya esta persona ha sido detenida para investigación. Algunas personas decían que porque eran los gringos que estaban actuando, como que en las fotos y videos se veían personas no nacionales haitianas, sino extranjeros, y es muy probable que que exista en este momento una colaboración en ese sentido por la DEA o por cualquier otro organismo que tenga que ver con inteligencia y apoyo a la misma policía haitiana, que está en crisis. Sabemos que está en crisis. Otro tema que quiero tocar brevemente y se relaciona a los paradigmas organizacionales que siguen discutiéndose y debatiéndose a nivel mundial, a nivel internacional. Algo que nos llamó la atención fue la posición de la IBM, indicando a la prensa internacional pues un mensaje fuerte, que incluso se habla de un ultimátum a sus empleados, sobre todo aquellos empleados que han estado en teletrabajo y que se acostumbraron a estar en teletrabajo y que no quieren regresar a las oficinas. Y la IBM ha dicho que no quiere oír ni hablar de teletrabajo, y le dijo a los empleados que o vuelven a la oficina o se pueden ir. Es decir, que eso es un tema que está sobre la mesa. Aparentemente el teletrabajo no ha dado el resultado esperado, y fíjense que se trata de una empresa dedicada a la tecnología, IBM. Incluso más lejos se fue la IBM, indicando que sus empleados todos deberán vivir a menos de 80 kilómetros de la oficina. Es decir, que eso va a traer como consecuencia una reingeniería, un rediseño. Va a haber algo, van a haber cambios, va a haber rotación, porque algunos no van a querer volver a la oficina y van a ser sustituidos. Otros viven muy lejos y no se podrán mudar en un tiempo que quizá le den, y también van a tener que ser sustituidos si aplican esta medida, esta política de manera obligatoria, agresiva. Van a salir afectada mucha gente por esta decisión. Por otro lado, algunos expertos están asegurando que con el tema de la reducción de la semana de 4 días a 4 días, hay dos variables importantes que se afectan. Una de ellas es la productividad y la otra es los salarios. ¿Por qué la productividad? Bueno, porque una empresa que se maneja con criterio gerencial va a estar teniendo a la persona adecuada en el puesto adecuado y va a estar teniendo una cantidad apropiada de colaboradores en los equipos de trabajo. No va a estar teniendo gente que no agregan valor a los procesos productivos, y por lo tanto
el tiempo ocioso que tiene debe ser mínimo. Eso significa que al reducir un día de trabajo de 5 a 4 días, las personas tendrían que trabajar diariamente, en lugar de 8 horas, 10 horas. Y evidentemente esto implica un mayor esfuerzo por todo el equipo. No todo el mundo está acostumbrado a tener esa carga de trabajo diaria, porque una persona puede en un momento dado trabajar horas extras, ¿verdad? Por una necesidad, pero diario, trabajando 10 horas diarias, pues evidentemente que va a llegar un momento en que esa productividad va a caer por cansancio. Un cansancio que no solamente es físico, sino también emocional. Entonces, esa productividad cae. Pero además de la productividad que cae, hay otro elemento, y es que los salarios caen. Porque con el tema de las horas extras, te entenderá que no se van a pagar horas extras, porque muy pocas personas van a estar trabajando horas extras, porque tendrían que trabajarlas luego de haber trabajado 10 horas. Y es muy difícil que una persona que haya trabajado 10 horas, pues se vea motivada a seguir trabajando horas adicionales, y por lo tanto el salario se va a ver afectado como consecuencia de que no se va a recibir dinero de horas extras. Y además, el hecho de no recibir el salario anterior, aunque sea con esas horas extras, genera un círculo de desánimo, un círculo vicioso que alimenta la motivación del equipo, que va a incidir también en la productividad. No es lo mismo un equipo motivado, trabajando las horas que sean necesarias, que un equipo que comienza a desmotivarse como consecuencia del cansancio y también de la pérdida de ingresos a través del impacto que se tiene en los salarios. El otro tema que queremos nosotros comentar brevemente es que vimos que el presidente actual del Comité Olímpico Dominicano admitió el retorno de 2 de los dirigentes que habían renunciado. Ayer comentábamos brevemente sobre eso y decíamos que no entendíamos cómo era posible que una renuncia masiva como a la que hubo, donde se comunica que ya se aceptó la renuncia, lo que implica que tiene que producirse un proceso eleccionario o una asamblea extraordinaria para sustituirles a los renunciantes. De repente, como hubo un intento de una demanda que tampoco aparentemente procedía, por una serie de variables que en este momento no vamos a comentar, pero ya tenemos algunas informaciones y vamos a programar, vamos a hacer el guión para un programa especial de este tema del Comité Olímpico Dominicano, porque tenemos ya algunas respuestas a las preguntas que nos hacíamos en ese artículo que compartimos recientemente, donde hablábamos de la crisis que todavía existía en el Comité Olímpico Dominicano. Pero no entendemos cómo vuelven estas 2 personas y cómo el presidente los admite, en teoría. Habrá que ver la legitimidad de esto, porque los que quedaron vigentes luego de la renuncia colectiva fueron 5. El quórum del Comité Olímpico Dominicano es de 8. Retornaron 2, es decir, que 7 todavía no hacen el quórum. Y por lo tanto, la decisión de admitir o de aceptar renuncias o admitir el retorno de 5 que no son quórum, habría que ver si eso satisface las normas que pudieran estar establecidas en los estatutos de esta entidad que es el Comité Olímpico Dominicano. A nosotros nos sigue pareciendo que hay un problema ahí que no se quiere que se sepa y que entonces es necesario pues poder mantener la coinonía en los grupos básicos para poder resolver los problemas inicialmente, pero la solución tendrá que venir con una convocatoria a una asamblea extraordinaria, y también va a ser necesaria
el reestablecimiento como federaciones activas a 5 federaciones que fueron sancionadas y aparentemente, de acuerdo a la fuente de las informaciones que se nos han suministrado, esas sanciones no se hicieron cumpliendo los procesos adecuados ni cumpliendo con el quórum adecuado. Entonces, aparentemente, el hecho de que estas personas no puedan participar es un tema del número de votos que se pueden estar teniendo, de grupos que pueden estar a favor o en contra del actual comité ejecutivo. No se siente como una actitud lógica el haber renunciado en grupo y luego separarse del grupo renunciante y retornar. Llama la atención, incluso pone en cuestionamiento los criterios que se hayan tomado para renunciar y también los criterios que se tomen para regresar. El último tema que queremos comentar brevemente se relaciona con las elecciones dominicanas y el planteamiento que ha hecho el presidente de la Junta Central Electoral, y eso tuvo como titular en todos los periódicos. En el día de hoy, no necesariamente de primera plana, pero sí en titulares, dice que los dominicanos pueden dormir tranquilos, habrán elecciones justas y transparentes. Y realmente sabemos que recientemente hubo unas pruebas que se hicieron, en teoría se probaron el proceso de transmisión de información y cosas así, y en teoría pues se determinaron ciertas debilidades en el proceso que llamaron la atención a los partidos políticos, y que a pesar de eso el presidente de la Junta Central Electoral indicó que no se podían seguir haciendo pruebas porque el tiempo no daba y porque había que montar ya y hacer todo el proceso de ir haciendo la clonación en todos los equipos que se van a utilizar. Evidentemente, la pregunta que cabe es si es más importante cumplir con una agenda o si es más importante contar con los equipos adecuados, adecuadamente clonados, funcionando y probados, para que entonces no pase lo mismo que pasó en las elecciones de febrero del 2020, que estaba todo funcionando, estaba todo muy bien, todo se había aprobado y de repente hubo un proceso importante que falló y las elecciones se tuvieron que suspender por el fiasco electoral o el sabotaje electoral. De allí hubo procesos importantes hasta judiciales donde hubo condenados y todo esto, personas que cayeron presas por esos manejos incorrectos. La participación incluso de especialistas de la OEA y todo esto fue una situación muy delicada porque se apostó tanto al voto automatizado a pesar de todas las advertencias que se hicieron y que nosotros mismos hicimos, hablando de lo que son los procesos de automatización y la necesidad del aseguramiento en todo lo que era la parametrización de esto. Los riesgos que se corrían y evidentemente el palo salió como iba a salir, el tiro salió por la culata, no sirvió el proceso de automatización, tampoco había servido en las elecciones anteriores el tema de los escáneres y captahuellas, y ya tenemos en el turno al BAT de 2-2 intentos supuestamente de mejora en los procesos que no han funcionado, y entonces en este tercer turno al bate, por la misma tendencia, por la misma logística que se viene estableciendo, que no es un tema del pleno. Usted puede tener en el pleno de la Junta Central Electoral una réplica de San Agustín en cada uno de ellos. Al mismo Jesucristo lo puede usted poner ahí en el pleno, en cada una de las posiciones del pleno. Pero ese no es el problema. El problema está debajo de esa cúspide organizacional. Lo que tenemos por debajo del agua que no se ve es la gran montaña. Tenemos solamente en el pleno la punta del iceberg, pero por debajo está la organización grande donde trabajan miles de personas, donde están las juntas municipales, donde hay muchísimo tigueraje y muchísima incidencia
de los intereses de los distintos partidos políticos. Es decir, que lograr transparencia electoral y decir con certeza que se va a tener un proceso electoral justo y transparente, eso no es un asunto político que lo diga nadie y que lo asegure nadie, porque un porcentaje alto de las personas que trabajaron en el pasado en la Junta Central Electoral siguen trabajando hoy, y entonces ya están acostumbrados, ya conocen lo que es el ciego durmiendo y el cojo sentado. Es decir, que a nuestro entender, ojalá que todo salga bien, pero no me sorprendería si en estas elecciones, ya sea las elecciones municipales o las presidenciales y congresuales, tengamos un nuevo tranque electoral que no va a ser tan fácil de resolver, porque ya los líderes más grandes que ha tenido el país están muertos. Así como también algunos mediadores y figuras que hacían el show mediático y hasta lloraban en la televisión porque no querían irse del país, que no querían que estas cosas empeoraran la situación, que esto había que resolverlo, que había que ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de gente ya no existen en el país, y el deterioro y la credibilidad sostenida que ha tenido el país en el liderazgo, en las instituciones, en los partidos políticos e incluso en los valores culturales y sociales que tiene el país, bueno, son muy diferentes. Entonces, ante una crisis fuerte que pudiera existir en el país electoral, no tenemos la misma sensatez ni la misma cordura que se podía tener en el pasado. Sobre todo porque hay mucha retaliación política aplicada y a la espera de aplicar en los intereses políticos envueltos. Así que sencillamente vamos a esperar. Ya estamos mañana 1 de febrero, esas elecciones son el día 18, es cierto que el tiempo apremiaba y ojalá que todos estos equipos realmente funcionen bien. No se trata de hacer un show ahora y coger 4 equipos y probarlo y que yo qué, porque donde quiera que aparezca un maco, eso va a crear un escándalo electoral, porque quien se vea perjudicado en una mesa electoral no lo va a dejar pasar por alto sin hacer las protestas del lugar. Ahí no importa que busquen gente de la OEA, de quien sea, que vengan aquí a chequear, a vigilar. Olvídese de eso, que como aquí se ha dicho siempre, las elecciones se ganan en las mesas electorales. El que tiene más saliva come más hojaldra, y no va a terminar en el país la práctica política de ganar las elecciones en las mesas, y mucho menos de salir a comprar conciencias, como se ha hecho siempre. Gracias por escucharnos en el día de hoy con estos segundos comentarios en la fuerza de la verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y no te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por escucharnos en la tarde de hoy, en esta segunda entrega de La Fuerza de la Verdad.